2022. Estamos nuevamente saliendo al aire y la crisis que estamos observando en la política, la verdad que yo creo que Héctor Valer, premier nombrado por el presidente Pedro Castillo, parece que ya se le bajó el dedo el día de hoy y ya se está buscando, e incluso a mí se me ha informado temprano de que estarían optando por un personaje independiente que trabaja en el comercio, y eso es raro, ¿eh? La información de un tal señor Sánchez, no sé más, esa es la información que me han dado, pero yo creo de que Pedro Castillo está yendo de tumbo en tumbo, está en una crisis política evidentemente, no ha logrado hacer un gabinete de consensuado con fuerzas políticas, ha tenido que deshacerse del grupo de Verónica, y en lugar de haber recompuesto los ministerios con todas las fuerzas políticas que lo puedan ayudar a la gobernabilidad. Pero no sé qué pasará este fin de semana. La verdad es que el Perú vive lo que yo llamo una crisis política y la gestación de un vacío de poder que lo pueden llenar, y ya lo están llenando parece, porque hoy día la noticia que más se puede decir ha llamado la atención es que se ha dado estado de emergencia. El estado de emergencia es un estado donde los derechos de inviolabilidad de domicilio quedan nulos, los derechos de movilizarse del pueblo y protestar quedan nulos, o sea, eso va a ser reprimido. Me parece que estamos entrando en una dicta todavía blanda, ¿no? No puedo hablar de dictadura, pero el hecho de que en un estado de derecho se genere un estado de emergencia, me parece que es peligroso. Los asesores de Pedro Castillo, algunos personajes de su entorno, creo que lo están asesorando incorrectamente, ¿no? A los demócratas, a los hombres de izquierda, a los hombres socialistas, a los patriotas, a los nacionalistas, a los liberales democráticos, yo creo de que nos debe señalar un derrotero, converger en algunas ideas para poder dar una gobernabilidad y dos, mantener nuestro sistema democrático. Evidentemente que el Perú sufre estructuralmente problemas antiguos, muy antiguos, donde la corrupción campea a diario. Por eso yo creo de que vamos a hacer todo lo posible en este programa para aclarar algunas cosas. Y segundo, quiero hoy día mi invitado especial, mi invitado estrella es un gran amigo, me conozco con él muchísimos años, casi se puede decir, existe entre nosotros una amistad y respeto mutuo, porque yo reconozco en él a un gran economista, profesional de la Universidad Agraria, tiene una maestría en ciencias y mención en economía agraria, o sea, él es un especialista en el tema del agro. A él nadie le puede contar cuentos porque él, desde que yo lo conozco hace muchísimos años, él trabaja en ese sector, e incluso creo que también ha trabajado, no sé, hace un buen tiempo por el tema de la pandemia, no lo he visto, me he contactado con él y creo que él ha accedido inmediatamente a apoyarme. Él es director ejecutivo de la Asociación Peruana de Granos y Cereales y también de la Confederación de Apicultores del Perú. O sea que es un hombre que no solamente está formado profesionalmente como un economista especialista en agro, con su maestría, sino también él está, se puede decir, de asesor y dirigente en algunos organismos gremiales que tienen que ver con el agro. Bien, entramos entonces a conversar con Víctor Vázquez Villanueva. Te doy pues, Víctor, la oportunidad para que saludes al público y también saludes al Perú y el mundo que me ven, porque este programa lo ven en Estados Unidos, lo ven en España, en Japón y en todo el Perú, vía la Casa del Ciudadano del Perú y vía internet, vía Facebook, queda colgado también el programa en YouTube, o sea, todas las redes sociales, Instagram también se ve. Entonces, tú sabes que hoy en día estas son las redes sociales que llegan más rápido al ciudadano y que debe estar comunicado. Entonces, tus palabras, Víctor. Buen día, mi estimado amigo José, ¿no? Y grato recibir tus
tus palabras y halagos, inmerecidos por cierto, como de estos para mí, pero recordar el tiempo que de nuestra amistad sincera, leal, respetuosa, recíprocamente, va más allá de 2 décadas, casi 3 décadas, ¿no? Y lo que nos une es un cordón umbilical de compromiso con las clases vulnerables, ¿no? De compromiso con quienes de verdad se sienten excluidos por el sistema, tanto económico y los sistemas políticos. Y creo que ese es el gran parte del drama que hoy día vive el país. Víctor, ya que tú empleas la palabra drama, y yo también creo que vivimos un drama político en la sociedad peruana, una crisis de gobernabilidad fundamentalmente, aparte de las crisis estructurales, de que el Ministerio de Salud, para mí, está fracasando con su vacunación de niños, ¿no? La gente no lleva a sus niños a vacunar y hoy día se inicia la vacuna, por ejemplo, de 6 a 18 años. Y he visto en algunas noticias de que poca gente va. Pero eso es claro de que se puede decir, es parte de la crisis que vivimos. ¿Tú cómo ves al Perú de hoy, al Perú de febrero del 2021? ¿Cómo lo ves? Y tú como hombre del agro, ¿cómo ves el problema del agro en estos 6 meses que ha ocurrido con el anterior ministro que se puede decir que fue un desconocido, Maita Frisancho, y que al final de cuentas se ha ido, se puede decir, y voy a emplear un término, se ha ido como el rabo entre las piernas porque no ha hecho nada en el agro para mí, ¿no? Yo que soy analista e investigador del agro, yo veo que no ha hecho nada. Entonces, ¿cuál es tu opinión de la crisis que vive el Perú ahora? La crisis, el Perú está en una crisis, tú lo has señalado, con propiedad, una crisis política. Pero esa crisis política de estos, no 6 meses, ya desde tiempo atrás, se traduce en una crisis económica. Y la crisis económica tiene sus efectos, tiene sus impactos en empleo, en el desempleo, que cada vez poco se recupera. Alrededor de 2 millones de desempleados existen en el país, ¿no? Alrededor del retroceso en los ingresos promedio de Lima, estamos a niveles del año 2015, según el INEI, ¿no? Y eso significa menor dinero en el bolsillo del ciudadano, y al tener menor dinero en el bolsillo del ciudadano significa menor consumo, y por tanto un deterioro en los niveles nutricionales de los ciudadanos, en la calidad de vida, ¿no? Y eso tiene su impacto en que hay una retracción también en los niveles de consumo de productos que justamente vienen del agro. La gran pregunta es, ¿las cosechas próximas de la campaña agrícola tendrán mercado suficiente para ser absorbidas? Yo creo que va a haber una retracción muy profunda en el nivel de consumo y por tanto en el deterioro de los precios e ingresos de los productores. Ese es el panorama en términos rápidos de lo que está significando. Pero el otro elemento, José, es la inestabilidad política, inestabilidad económica, incertidumbre, y eso nos trae rápidamente a una retracción de la inversión. Y hay 2 fuentes de inversión, la inversión privada y la inversión pública. Alguien puede decir, por ejemplo, Pedro Franque nos señalaba la inversión pública, pero y lo cuestionado acá es la calidad de la inversión pública. Y particularmente para el agro, la inversión pública ha sido un desastre, no ha ido a remediar o a recomponer situaciones que necesitan urgente atención. Simplemente la inversión pública para el agro se ha expresado en bonos de naturaleza social. Y los bonos, con este enfoque social, simplemente no es inversión pública, pues. No. Son cientos de millones de soles que se han dado, en teoría, para el agro, pero ¿para qué ha servido? Simplemente para nada. Y cuando sabemos perfectamente que el agro, uno de los cuellos de botella, no solamente ahora, sino recurrente, es la inmensa brecha que va acrecentándose, brecha técnica y brecha económica. Entonces, una inversión pública, en la lógica de Pedro Franque, el ministro de Economía, era justamente cerrar esa brecha. Pero no lo han hecho. Y la inversión privada, que es el otro motor fuerte por historia económica,
en el país, es simplemente hay una retracción. Yo tiempo atrás señalé que esta crisis que vive políticamente el país está significando una paralización de inversiones previstas alrededor de 500 millones de dólares. Y usted dirá, y quien nos escucha dirá, pero ¿en qué sectores? Justamente en el sector moderno de la agricultura, ¿no? Que es la que está llevando a la vanguardia a nuestro país a posicionarse en importantes y principales mercados del mundo alimentario, ¿no? Esa está paralizada. La otra agricultura, que creo que es importante darle una mirada en su integralidad para conocerla, porque ahí está el drama social, ahí está el drama económico, que lamentablemente, tú lo has señalado, se esperaba que el exministro Maita Frisancho y el anuncio de la segunda reforma agraria hubiera significado una esperanza a concretizarse de manera real y rápida. Pero 6 meses que solamente se dedicaron a desarrollar eventos regionales, demostrando una vez más el desconocimiento total a la que llegan personajes a tomar las más altas decisiones en materia de Estado y en particular para el agro. Eso es lo que yo observo, ¿no? De que, mira, y el agro para mí es fundamental y es la preocupación de un conjunto de profesionales. Tengo muchos amigos del agro y me dicen pues de que hay también empresarios también del agro, ¿no? Sobre todo costeños que están ellos exportando frutas, flores, o sea, son cosas que en estos tiempos de pandemia los mercados en verdad también tenemos problemas en el sentido que los que exportan tienen problemas, ¿no? Porque hoy en día ha cambiado el transporte de carga marítima, el transporte de carga aérea, es sumamente caro hoy en día en tiempos de pandemia, y la verdad de que incluso otros países también están sufriendo las mismas consecuencias, que eran primeros exportadores, caso China o Estados Unidos. Pero en nuestro país hay un sector, como tú dijiste, del agro, que no son grandes empresas productoras, sino es el agricultor que tiene su pequeña chacra y que tiene una producción de papas, que tiene una producción determinada de pan llevar, ¿no? Lo que se llama pan llevar, o otros que medianos productores que producen ajo, cebolla al sur del Perú, en la parte de nuestra tierra, se está viendo, o sea, una gran masa de desocupados, campesinos, ¿no? Que no tienen una alternativa ahorita. ¿Cómo ves tú este tema a partir de tus análisis, tus estudios, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a que haga el nuevo ministro Cayetano Quilca? Para cometer las tareas pendientes, las acciones pendientes y urgentes que necesita el agro, ¿no? Tú bien lo reseñas, José, hay que conocer. Y hay que conocer no significa salir de viaje, como suelen hacer todo, la mayoría de empleados funcionarios. Hay que conocer la realidad desde una perspectiva integral y desde una perspectiva integradora, ¿no? Porque el agro mayoritario, ese agro mayoritario es de verdad que nos abastece de alimentos. Ese agro mayoritario está compuesto por 2.3 millones de productores y productoras. Ese agro mayoritario en la que más o menos el 85% son pequeños productores. Y si uno va todavía a segmentar con mayor profundidad, encontramos que mayoritariamente de ese 85%, quizás el 80% son productores con igual o menos de 2 hectáreas. Imagínate la realidad con que millones de peruanos viven de la agricultura. Pero justamente ahí es el gran problema. ¿Qué se hace o qué han venido haciendo y qué deben hacer los gobiernos para integrar a esta pequeña agricultura, ¿no?, hacia el mercado, para integrar a esta pequeña agricultura al aprovechamiento de esa nueva demanda de productos saludables, orgánicos? Absolutamente nada.
Y esa es nuestra primera gran ventaja comparativa que inevitablemente la siguen desperdiciando. La siguen desperdiciando. El mundo tiende, hace muchos años atrás, tiende a un crecimiento y a una demanda cada vez mayor de productos saludables. Y nuestra sierra, que más o menos alrededor del 65% de estos 2,5 millones, 2.300.000, está en la sierra. La sierra, por naturaleza, por características de su agricultura, es un potencial para hacer agricultura orgánica. Pero ¿qué medidas hay para ello? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces, nos dijeron, por ejemplo, que con la reforma agraria, con la segunda reforma agraria, venía la revolución tecnológica. Y yo estoy terminando un documento justamente evaluando la parte agrícola en lo que llamo la mancha de la pobreza andina. ¿Y qué significa? Significa que anualmente 8 regiones del país, de la parte andina, pierden alrededor de 500 millones de soles. Y en cultivos que forman parte de la dieta alimentaria local y nacional, pero también que muestran una potencialidad para posicionarse en el mundo exterior. Punto 1. Punto 2. Nos hablan de asociatividad. La pregunta es, ¿cómo entendemos asociatividad? Asociatividad bajo cualquier forma empresarial. Pero se confunde asociatividad como que nos juntemos un grupo de ciudadanos, de productores o productoras y hagamos tal cosa. Eso no es asociatividad. Asociatividad es compartir un objetivo común. Unámonos porque nos une. Juntémonos porque tenemos algo en común y deseamos algo en común. Ese algo en común es la que nos marca. Pero paralelamente, el Estado, los gobiernos, deben tener los instrumentos que hagan que esa asociatividad se traduzca en competitividad, se traduzca en articulación al mercado y se traduzca en mejores ingresos para la familia. Caso contrario, la asociatividad termina siendo una gran ilusión y una gran estafa, como yo lo defino. Y eso es la que lamentablemente no se logra entender y no se logra entender, ni mucho menos crear los instrumentos. Alguien nos ha dicho, el gobierno, hoy este gobierno, ha dado impulso a la ley de cooperativas agrarias, cooperativas de usuarios. Correcto, pero, mi estimado José, ¿por qué desde el gobierno nos tienen que imponer modelos asociativos? Eso, desde mi perspectiva, es coaccionar, es ir contra la libertad que tenemos, o por lo menos yo a ti te he escuchado muchísimo, debes de defender la libertad, al margen de una ideología, pero es la libertad. Entonces, imposición de un modelo organizativo en el campo, como solamente para las cooperativas, es un despropósito. Y la pregunta es, hay 2.500 asociaciones de productores, y yo lo he planteado, señores del gobierno, díganme qué vamos a hacer con estas 2.500 asociaciones, formas organizativas del ciudadano, del productor. Bueno, simplemente para ello no hay recursos, no hay apoyos, pues, no hay recursos. ¿Por qué? Porque han cogido y han impuesto un modelo vertical de organización y el verticalismo, el Estado está para ello. Eso es un despropósito en una democracia. Y es que se quiere entender, a pesar de las imperfecciones de toda democracia, porque no hay democracia perfecta en el mundo, hay imperfecciones, unas más, otras menos, pero así no se funciona, por ejemplo. Otro elemento del por qué esa agricultura mayoritaria, socialmente, económicamente, ignorada en su valía, ¿no? ¿Pasa por qué? Porque no entendemos que mientras se ensanchen las brechas, llámese productivas y llámese económicas, se asiste y se contribuye a generar una mayor exclusión ciudadana. Entonces, no puede haber desarrollo cuando segmentos de la población, del segmento de los ciudadanos cada vez se sienten más excluidos. Y más excluidos desde el punto de vista económico. Y su correlato va a ser desde el punto de vista político. O sea, la exclusión no nos ayuda a consolidar una estructura o partidos políticos para la democracia. ¿Por qué? Porque el ciudadano está más atento a qué, a solucionar sus problemas del día a día, como en el campo hoy día pasa.
Si nos hablaron de que la brecha técnica, ¿no? En la que imagínate, en el caso del maíz amarillo duro, que es un cultivo muy crítico en nuestra estructura de consumo, encontramos rendimientos que van desde 1.600 kilos por hectárea a 14.000 kilos por hectárea, Pepe. Imagínate la brecha. Entonces, la pregunta es, señores del gobierno, ¿qué están haciendo para cerrar esa brecha, que es una brecha tecnológica? Sí, pues. Y peor aún, cuando vamos por el lado de brecha económica, hay precios que fluctúan, en el caso del maíz, desde 75 centavos por kilo hasta unos 50. Eso es brecha. ¿Qué hacer para cerrar esas dos brechas? Porque la primera me va a ayudar a ser competitivo y la segunda a tener mayor ingreso, mayor dinero, mayor plata en el bolsillo. Entonces, por ejemplo, una medida que se anunció y luego pasó ya al olvido fue atacar frontalmente las importaciones de maíz amarillo bajo el argumento falso de que podemos autoabastecernos de maíz amarillo duro, lo cual es un despropósito totalmente absurdo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, más aún, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque en maíz amarillo duro no hemos ido en un ritmo paralelo entre el crecimiento de nuestra demanda y el crecimiento de nuestra oferta. Imagínate, José, imagínese, amigos televidentes y oyentes, la demanda avícola de carne de pollo ha crecido a un ritmo del alrededor del 7% anual. Y nuestra oferta interna de maíz amarillo duro no ha llegado ni al 1.8%. Hay una brecha, y esa brecha se logra con importación. Así es. Y alguien puede señalar, pero ¿para qué importamos maíz si podemos producirlo acá? Oiga, ¿a costa de qué? De ineficiencia. Esa ineficiencia productiva se traduce en ineficiencia en mayores costos, y ese mayor costo termina asumiéndolo el consumidor. ¿Por qué? Porque hay productos en los que el Perú no debe distraer sus recursos, ni sus tiempos, ni sus tierras. Comparar una hectárea de maíz con utilidades más o menos de 3.000 soles, 3.500, 4.000 soles por hectárea. En dos campañas son 8.000 soles, versus un cultivo de exportación con mercado seguro, asegurado, estable, que puede generar mínimamente 20.000 soles por hectárea, mínimamente. Por lo cual, racionalmente, ¿hacia dónde el Perú debe orientar su oferta agrícola? Sin que ello signifique renunciar a no garantizar nuestra seguridad alimentaria. Es otro concepto, mal entendido. Entonces, podríamos resumir en una sola frase o una sola interrogante. ¿El Perú tiene política agraria? ¿Tiene una política de Estado en materia agraria? Hace creo 2 décadas vengo señalando que nunca lo ha tenido. Lo que hemos tenido son buenas intenciones, y las buenas intenciones de cada ministro que cambian, que ingresando con desconocimiento, bueno, termina pervirtiendo todo. Y no solamente pervierte en las cosas, en las acciones, no importa coyunturales, sino algo más, José, y no nos damos cuenta, que terminan pervirtiendo las instituciones públicas al servicio del sector. Y eso es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque tendremos que cada año la sociedad asigna recursos para la función agraria a través del ministerio, pero estos se mal invierten, se mal utilizan. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad pública. Y ni qué hablar del otro lado, que es la institucionalidad privada vista a través de las organizaciones de productores. Víctor, tú has explicado bien el tema de las falencias que tiene. Para mí uno de los grandes problemas es la brecha
tecnológica para producir, ¿no? Y para producir no solamente maíz, sino para producir inclusive café. Mira, ahorita nosotros estamos teniendo uno de los mejores cafés del mundo, exportamos, tenemos un apoyo por parte del Ministerio. La Colombia, su principal producto de exportación es café. Y ellos vienen a comprar café acá al Perú, por si acaso, lo compran las cosechas y se lo llevan. Y de ahí ellos lo venden al mundo, el café colombiano, ¿no? Y es café peruano. Entonces ahí nosotros nos hemos quedado en marketear nuestro café, en la brecha que no hemos podido nosotros incentivar, apoyar, porque si nosotros fuéramos los que vendiéramos nuestro café al mundo, evidentemente que tendríamos divisas, tendríamos ingresos y las familias productoras de café estarían pues en bonanza, ¿no? Entonces y eso yo te pongo el ejemplo del café, porque converso con algunos amigos que producen café, pero también hay en este tema de varios, se puede decir, productos de la canasta, ¿no? Por ejemplo, antes se exportaba la maca, o sea, venían los chinos, se lo llevaban, incluso los chinos se llevaron hasta ¿cómo se llama? El yacón. El producto y allá ahora lo siembran, o sea, y los genes, los bulbos, la semilla, el tubérculo, todo eso, la semilla es peruano, ¿no? Y los chinos, o sea, y el mundo protege se puede decir, los productos originarios, ¿no? Y incluso el Perú ahí se ha dejado pasar, bueno, es producto de toda una política neoliberal también que ha habido, y son las desviaciones o los desbordes que se han tenido, ¿no? No hemos podido controlar. En estos momentos, según tu opinión y de estudioso del tema del agro, veo de que no solamente eres un estudioso teórico como he escuchado de algunos grandes asesores o viceministros de la agricultura que no tienen ni siquiera un jardín en su casa y son asesores agrícolas. Yo te pregunto a ti, el Perú debería, se puede decir, tener una política de Estado para superar esta brecha tecnológica. Esa sería la pregunta. El Perú debe y necesita tener políticas de Estado en materia agraria, con una visión rural, pero entendamos política de Estado no solamente para ver cómo producimos, qué producimos, sino fundamentalmente qué es lo que debemos producir para tener un mercado seguro y no vivir los dramas, y luego instrumentalizar las cosas necesarias para que esa decisión de producción sea una producción competitiva, rentable para la sociedad y para nuestros productores, bajo cualquier forma. Tú has hecho una lectura muy breve y reflexiva, José, ¿no? Que hemos perdido nuestra hamaca, hemos perdido nuestro yacón, hemos perdido nuestra parte de nuestros camelios, ¿no? Nuestra vicuña, nuestra alpaca. ¿Y todo por qué? Nuestro café. ¿Y todo por qué? Porque nunca se ha tenido una política agraria con una visión de país. Por eso muchas veces yo señalo diciendo, alguna vez desde el gobierno, desde el ejecutivo, desde el legislativo, se han sentado de verdad para decir qué quiere el Perú del agro y qué espera el agro de su estado. Nunca. Lo que se han sentado es a decir qué hacemos del agro para empobrecerlo, y en ese empobrecimiento vendrán otros para su aprovechamiento. Mira, y ahí tenemos alguna vez uno sale al exterior, José, y encuentra publicidad del café colombiano. Su marca estrella, Juan Valdés. ¿Alguna vez hemos visto una publicidad en el extranjero de nuestro café? No. ¿De nuestros espárragos? ¿De nuestros arándanos? No. Punto 1. Punto 2.
¿Cuánto de nuestras variedades originarias y creadas científicamente están patentadas como propiedad intelectual del Estado peruano? Menos del 10%, menos del 10%. Lo que quiere decir que el Estado de por sí y ante sí ha renunciado a sentirse propietario de ese esfuerzo e inversión que año a año asigna para obtener nuevas variedades o que la naturaleza le ha dado como una ventaja comparativa. Y ahí tenemos nuestra maca, nunca fue patentada como de propiedad intelectual, como derecho de propiedad, el yacón, ¿no? Y tantos otros productos que tenemos para desarrollar con un aporte valiosísimo a la salud, a la nutrición. Y eso significa que el agro, con esa biodiversidad de la que tanto nos ufanamos, ¿no? Nos rasgamos la vestidura por pseudo protegerlo, está a merced de otros. Un médico naturista me comentaba tiempo atrás, si solamente el Estado invirtiera en determinar todas las características físico-químicas, todo, ¿no?, de nuestra inmensa biodiversidad, seríamos un país con mucha mayor riqueza y con mucha mayor inversión, con muchos emprendimientos locales. Ahí tenemos la uña de gato. ¿Cuánto conocemos de la uña de gato? Y así por el decir. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado, desde mi perspectiva, lo han estructurado durante 200 años, lo han ido estructurando, pero para intereses particulares o intereses de grupo. Y ese Estado ha ido acomodándose para satisfacer esos intereses. Yo siempre he señalado, por ejemplo, estamos con la Constitución del 93, nos dice que estamos en una economía de libre mercado, una economía social de mercado. Correcto. La pregunta es, ¿el Estado ha ido organizándose para garantizar que ese modelo económico funcione? Con transparencia, evitar monopolios, posiciones de dominio, etc. La pregunta es, ¿alguna vez José y otros ciudadanos hemos comprobado que Indecopi ha intervenido esos poco transparentes funcionamientos de mercados de la leche, del azúcar, del arroz, del algodón, de los textiles y tanto? Nunca. Entonces, el no cumplir la función, la entidad creada por el Estado para garantizar correcto funcionamiento de un mercado, termina favoreciendo a grupos económicos. ¿Ligados a dónde? Ligados a la industria láctea, que sabemos que son 3, ligados a la industria azucarera, sabemos que son 4, ligados a la industria textil, sabemos que son alrededor de 6 dominantes, ligados a la industria avícola, sabemos que son 5 dominantes, ligados a la industria del arroz, sabemos que son 8 o 10 dominantes. Bueno, por eso digo, el Estado se ha ido estructurando y los intereses económicos ligados a grupos políticos han ido configurando ese Estado, olvidándose de que el Estado está conformado, la sociedad peruana está conformada por 32, 33 millones de peruanos hoy día, y más adelante será más. Pues ese es el Estado que ha dado pie, ¿no?, para un descontento y una esperanza ciudadana por un cambio de verdad. Y la explicación social, desde mi punto de vista, política, por la cual gana Pedro Castillo, es esa, José. Es el sistema que ha ido construyendo su propia tumba. Porque poco nada les interesó el país. Lo que les interesa, más bien, es cómo seguir medrando, cómo seguir empobreciendo a este país a costa de seguir sembrando más desesperanza. Pero lamentablemente, el eslogan "no más pobres en un país rico", que hay que reconocer que el Perú, nuestra patria, es un país rico, riquísimo, pero que eso de no más pobres en un país rico está siendo simplemente un discurso como los del pasado vendieron al país. Hoy día hay más pobreza, hoy día hay más inseguridad que delincuencia resultante del mal funcionamiento del sistema de justicia y resultante del desempleo, mal funcionamiento de la economía. ¿Y por qué? Por la inseguridad política. Es decir, estamos en una encrucijada, como yo lo llamo,
¿En qué momento el Perú? ¿Por qué tuvimos, no? ¿Por qué nuestras autoridades hoy día no reaccionan y enrumban? El Perú no quiere esto. El ciudadano, nosotros queremos cambios. Tú hace un momento definiste cambios estructurales, claro. Por ejemplo, en el agro, José, ¿no? Yo he definido, la segunda reforma agraria no me va a solucionar los problemas del agro, porque el agro tiene problemas más importantes desde el punto de vista estructural. ¿Y cuáles son ellos? Justamente devenida o resultante de una fallida reforma agraria implementada por Velasco. ¿Por qué? Porque significó el crecimiento de la parcelación. Y esa parcelación hoy día es un serio y serio obstáculo para generar competitividad en agricultura. Y esa que no se puede generar por economía de escala, justamente es la que engloba a millones de ciudadanos en pobreza y en extrema pobreza. Entonces, ¿qué hacer frente a esa estructura? Porque es un tema estructural. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la respuesta que tiene? Yo hubiera querido escuchar a este gobierno. Para revertir esa condición estructural, esto es lo que hay que hacer. Bueno, nada. Por más tecnología que le ponga, no puedo hacer economía de escala. Y eso significa ganancia en ambos bandos, en ambos lados de la cadena. Así de simple. ¿Cuánto me hubiera costado hacer un programa, diríamos, gradual de reconcentración parcelaria o reconcentración de la tierra? No con aquellas malamente palabras que dicen que de vuelta al latifundio, no, sino la realidad, José, es nuestro campesino que tiene 2 hectáreas, 1 hectárea, 3 hectáreas. Alguna vez hemos escuchado, hoy encuentro campesinos con un surco. En Puno la parcelación es altísima. Muy bien. ¿Por qué? Porque es el activo que le deja, que heredan los hijos. Bueno, muy bien. A esa familia con activo reducido, en vez que sea administrado por 6 o 5 herederos, pongo recursos para que sea comprado por uno de ellos y así ir iniciando un proceso de reconcentración. Pero tú crees, Víctor, si tú dices la reforma agraria fallida, que en esa época, cuando se da la reforma agraria General Velasco, yo estudiaba sociología en San Marcos, y siempre nosotros criticábamos la situación que se vivía en aquel tiempo, que el 1% de familias ricas concentraban casi el 95% de las tierras cultivables. Entonces, evidentemente de que en esa época, recuerda que en 1932 hubo la revolución de Chanchán, en 1962 iniciaron uno de los primeros gritos de reforma agraria lo hizo Luis de la Puente Uceda, un exaprista con Almir, y se lanzó el año 65 la lucha armada por revolución agraria. Entonces, el año 67, cuando suben los militares, entonces hacen una revolución. Evidentemente que afectó a muchas. Yo creo de que hubo errores, pero que esa reforma agraria era necesaria en esa época. Entonces, pero de ahí han venido todo un periodo casi de 50 años, desde la década del 60, que de la revolución agraria. Hay experiencias de todo, incluso hemos pasado por un movimiento terrorista, guerrillerista, que yo llamo fallido también, ¿no? Que intentó hacer una revolución tipo Mao Zedong, que implicaba una revolución agraria también, ¿no? Y gracias a que el Estado peruano pudo derrotarlos, ese proyecto que para mí hubiera sido inviable en la sociedad peruana, pero que fue debido a partir de esta derrota política y militar que tuvo este movimiento senderista,
no se ha hecho ningún proceso de cambio. Esa era mi pregunta, porque desde el 32 al 62, 65, que hubo acciones armadas, vinieron los militares e hicieron una reforma agraria. Un problema estructural de la sociedad peruana. Y hubo también reforma agraria en toda Latinoamérica, dicho sea de paso. Entonces, pero hoy en día, nuevamente se ha reconcentrado la tierra. Por ejemplo, mira, las grandes inversiones de irrigación de la costa la aprovecharon grupos políticos. Por ejemplo, es emblemático que el hijo de Alan García sea dueño de grandes extensiones de tierra, favorecido por el señor Yehude Simón, al final de cuentas, ¿no? Que él era en ese tiempo uno de los promotores de Olmos, ¿no? De la represa de Olmos, que generó tierras cultivables. En el gobierno de Alan García se entregaron tierras a un montón de gente que era gente ligada a Prisa y a familias de ellos, ¿no? Entonces reconquistaron la tierra. ¿Y qué hicieron? Yo no hubiera dicho nada el día de hoy si esas tierras fueran cultivables, estuvieran en producción y solucionando problemas al Perú, en el problema de alimentario o exportando y trayendo divisas, pero esas tierras están concentradas y duermen el sueño de los justos. O sea, para decir yo tengo 15, 20 hectáreas. Ayer tuve un amigo que me dijo que tenía 42 hectáreas. Yo decía, pero ¿qué cosa hace con esas 42 hectáreas? No hace nada. Está esperando venderlo. O sea, lo que yo te quiero decir es de que la nueva reconcentración que ha habido, ¿qué ha producido? Si tú dices que el agro ha involucionado en lugar de haber crecido y desarrollado, entonces o sea, la distribución de la tierra también está mal enfocada. Ese es el concepto que yo quiero que tú, con esta pregunta, me aclares y puedas a nuestro público, porque yo veo que esa es una bandera de varios grupos políticos en las elecciones, ¿no? Que hay que hacer una nueva reforma agraria, respecto no a la tecnología, porque yo sí creo una nueva reforma en que hay que hacer producir el campo, hay que electrificar el campo no está electrificado, ¿no? Para poder darle posibilidades tecnológicas. Entonces, otros hablan desde una visión izquierdista, bien trasnochada de mi concepto, ¿no? Porque hay otra gente de izquierda como yo que no plantea, o sea, ir al tema de quitarle la tierra a la gente, ¿no? Sino darle la oportunidad para que invierta, pues. Yo no soy de la idea de quitarle a todos los que les han dado en el gobierno aprista grandes extensiones, hasta la Meche Cabanías me han dicho que también tiene tierras, pero yo no creo que hay que quitar, sino bueno, hay que darle un tiempo, si no produce, revierte al Estado y punto, ¿no? Entonces, mano militar, se necesita de alguna u otra forma un gobierno que ponga orden en la sociedad peruana, porque como decía una novela, el Perú es un burdel, decía, ¿no? Porque todo está como se llama, hay leyes que no funcionan. Y mi amigo Fernando Fuensalida, antropólogo, decía que acá en la sociedad peruana existe un fenómeno que es social, ¿no? Que hay muchísimas leyes y tú planteas un nuevo ordenamiento del Estado, ¿no? Por eso me ha extrañado tu opinión respecto a dar más leyes, generar más instituciones para poder controlar el modelo de desarrollo que hay acá. Entonces, yo quisiera que tú me digas, o sea, de estas preguntas que te hago, me des una respuesta, ¿no? O sea, tengo muchas preguntas, pero que de alguna u otra forma quiero que me vayas explicando los temas. Correcto, mi estimado José. Tres preguntas he logrado captar en tu comentario reflexivo. Una es, yo no discuto, nunca he discutido la viabilidad de un proceso que significó un cambio estructural en la propiedad de la tierra en el Perú, como fue la reforma agraria. Yo lo que cuestiono siempre es, no, el Perú es un país muy diverso, culturalmente, socialmente, geográficamente, con biodiversidad diversa. Por lo tanto, generalizar con leyes nos conduce a eso. Yo estoy consciente, José,
de que era necesario una reforma agraria. Sí, era necesario. Soy consciente, soy argucioso, lector de las insurrecciones por tierra que se produjeron en nuestra sierra y parte selva. Soy consciente, ¿no? En esa época frisaba mis años de secundaria, ¿no? Pero en la costa había otro modelo agrario. En la sierra, claro, en la sierra, ¿cómo convivir con relaciones inhumanas de producción? Ahí sí era necesario, pues. Yo provengo de la sierra, José, y luego fui a la costa, a los 3 años. Entonces, yo he vivido ese modelo, ese cambio, siempre digo, ese cambio, ese tránsito de modelos empresariales con sus diferentes relaciones al interior del proceso empresarial, proceso productivo. Y yo me siento satisfecho de haber vivido, de haber gozado y disfrutado de una empresa privada, de la Hacienda Casa Grande, en la que a nosotros, de mi generación, éramos ciudadanos. Los trabajadores eran ciudadanos. Que hubo, claro, después de un cambio muy fuerte a través de luchas sindicales. Recordemos, el sindicalismo agrario nace en el Valle de Chicama. Y justamente a partir de qué? A partir de esas relaciones absurdas entre trabajador y patrón. Entonces, ese conocimiento de la realidad en ese momento no fue incorporado para legislar una necesidad, sí, cambio estructural de la tierra. Y ahí viene. Y luego el proceso de implementación de esa reforma agraria, sí que fue más básicamente con una altísima carga, muy ideologizada políticamente, pero que significó el descalabro tecnológico productivo. ¿Cómo le vamos a dar a un chacarero, a un peón, ¿no?, que conduzca una empresa? ¿Qué era necesario? Primero, pues, educación. Educarlo, pero sin ideología política. Educarlo para que conduzca su empresa. Educarlo para que entienda que tiene que ser competitivo. Educarlo para que entienda que tiene una nueva responsabilidad frente a su empresa para hacerlo más productiva su empresa y él mismo. Pero ¿a qué asistimos? Pues, en pleno proceso de reforma agraria, al proceso de gobierno total, en todo sentido. Y el resultado fue que justamente en los 80 empieza el proceso de parcelación, resultante de ello. O sea, los mismos beneficiarios de la reforma agraria costeña entendieron y lo vivían la pobreza y la corrupción en sus modelos asociativos, llámese las CAP, llámese las CUT y tres modelos más. Esa corrupción fue la que termina finalmente, ¿no?, desnaturalizando un proceso necesario en su momento, sí, pero con impactos negativos en términos económicos y luego en términos sociales, porque significa el bolsón de la pobreza y de la miseria, por un lado, ¿no? Y por la otra pregunta, mi estimado José, tú dices, yo cuando me refiero a la agricultura, y siempre hago este quiebre, hay una agricultura empresarial moderna y hay una agricultura masiva, empobrecida. Esta agricultura empresarial no ha surgido de la noche a la mañana, ha surgido a través, como yo lo llamo, la agricultura del desierto. Esa agricultura del desierto, ¿no?, es la que hoy día más o menos está significando el 60-70% de todas las divisas que se genera por agroexportación. Está significando 800.000 puestos de trabajo en los cinturones periurbanos de sus ámbitos. Y yo he podido conversar con muchos productores, dirigentes de diferentes tendencias políticas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en tu localidad si no hubiera eso? Ellos mismos dicen, esto sería un polvorín. Y si cargamos ideológicamente a ello, bueno, vamos a ver lo malo. Pero yo siempre digo, no miremos eso, señores, porque no hay razón. Lo que sí emplazo y seguiré emplazando es a que esa agricultura moderna, empresarial, cómo integra a esos sectores circundantes a sus predios para convertirlos en sus socios estratégicos en el negocio, por un lado. Pero el otro lado, esa gran agricultura socialmente, es que el Estado
los sigue teniendo, los mira, pero no quiere verlo su realidad. Por ejemplo, lo que te decía, la reconcentración de la tierra. Eso es urgente, sí es urgente, para generar competitividad, para que nuestros costos de inversión en el cierre de brechas sean menores, con lo cual gana también la sociedad, por un lado. Por el otro lado, José, es que en esa pequeña agricultura, en esa agricultura social costeña, andina y selva amazónica, ¿no? El Estado no mira, por ejemplo, en infraestructura. Hace meses atrás escribí un documento, ¿no? Sobre qué es lo que hay que hacer para la agricultura costeña para recuperar su capacidad productiva en 250.000 hectáreas que están salinizadas. Y usted sabe, José, cuánto dejo de perder como productor pequeño, porque este pequeño productor, ¿cuánto dejo de perder por año? Alrededor de $2.000. 250.000 hectáreas por $2.000, estamos hablando de $500 millones. Y $500 millones con un programa que me cuesta 200 millones de soles, o sea, $70 millones. Imagínate, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no hace el gobierno eso? ¿Por qué no hacen los gobiernos eso? ¿Por qué simplemente meterle $500 millones en el bolsillo del más pobre, del más pequeño agricultor, costeño? Y en la sierra ni que hablar. En la sierra nos falta infraestructura, pero antes de infraestructura o en paralelo, tiene que diseñarse bien cuál es la mejor estrategia para asegurar que nunca más de cada 10 hectáreas que siembra nuestro campesino andino, 7 estén sometidas a la incertidumbre, al riesgo climático por falta de agua. Y eso significa pobreza, pues. Y en la selva de igual manera. Hoy día en la selva se asiste a un proceso mucho más acelerado de déficit hídrico. ¿Por qué? Porque no ha habido, o en todo caso, ha habido una irracionalidad en la explotación de nuestros bosques. Y la irracionalidad en la explotación de nuestros bosques es resultante de contubernios políticos desde el Ministerio de Agricultura y sus instituciones, ¿no? Con grupos de poder ligados a la industria de la madera. Somos un país con una industria de la madera propia del siglo XIX, tala ilegal. Y de la tala ilegal viene lo otro, todas esas prácticas perversas que condice el respeto a los derechos humanos. Esa miopía pública, miopía del Estado en sus diferentes niveles, hace pues de que me ratifico. Yo no pido más leyes, José. Yo lo que he dado a entender es que el Estado, o sea, los grupos, han ido acondicionando nuestro Estado para sus intereses. Y ponía el ejemplo de Indecopi para ver que hay una institución creada con un objetivo, ¿no? Pero que no cumple. ¿Por qué? Porque obedece a otros intereses. Y ahí podemos tener Ocinermin, Ocitran, y todos ellos obedecen no al país, a los intereses del país, obedecen a los intereses de grupos económicos. Y los intereses de grupos económicos están coludidos ¿con quiénes? Con los actores políticos. Y los políticos llegan al Congreso, ¿para qué? Para dar ley justamente para ellos. Y los políticos llegan al Ejecutivo, ¿para qué? Para poner el Estado al servicio de sus intereses, de cómo enriquecen o acrecientan sus ganancias. Y por eso yo siempre llamo. Desde el Estado se alienta a tener, y porque lo tenemos, una clase empresarial mercantilista y rentista. Y concluyo con esto de rentista. Tu visión de cómo señores se han ido apropiando de inmensas miles de hectáreas de la tierra, correcto. ¿Dónde está el Estado? Yo lo señalé hace alrededor de 10 años. Se está asistiendo a un proceso de acaparamiento con fines especulativos de la tierra, porque la ley lo permite. La ley lo permite. Por ejemplo, la compra de tierras en comunidades campesinas. Hoy día el concepto de comunidad campesina en la costa es una entelequia. ¿Por qué? Porque se está conviviendo con corrupción y enriquecimiento de cúpulas dirigenciales al interior de comunidades campesinas, ¿no? Oiga, y vemos también, hay que ir por el norte, ¿no?
esas inmensas pampas de Reque y todo ello del Valle Chicama, están ya con dueños. Todo terreno del Estado. Si nuestros gobernantes y políticos tuvieran una visión de país, muy bien, coincido con lo que tú señalas, José. ¿Para qué lo quiere la tierra? Te doy plazo 5 años. Si no lo pones en producción, simplemente revierte al Estado. Y si quieres retenerlo, te pongo los más altos carga tributaria. ¿Para qué? Para desestimular el acaparamiento de las tierras. ¿Y por qué estos grupos económicos, qué están haciendo con el acaparamiento de tierras? Simplemente esperando que el papá Estado, el papá gobierno o el grupo político que ellos financian lleguen al poder para que las obras de inversión, los proyectos de inversión de infraestructura hidráulica obedezcan a esos intereses. Y concluyo, José, yo tengo del Valle Chicama, de mi tierra Casagrande, tenemos 12 años pidiendo que se haga realidad represas Ascope. ¿Qué han respondido los gobiernos? No, tercera etapa de Chavimochi. Hemos salido al frente, que son dos cosas diferentes. Represas Ascope es asegurar suficiente cantidad hídrica, porque es un río no regulado, ¿no? Para la época de estiaje, hacer dos campañas agrícolas, pero beneficiar a casi alrededor de 10.000 pequeños productores. Represas Ascope, eso es Represas Ascope. Chavimochi, tercera etapa, con todos esos símbolos, vestigios de corrupción, ¿no? De Odebrecht y todo, ¿no? Del gobierno regional de César Acuña, de César Acuña, ¿no? ¿A quién va a beneficiar? Va a beneficiar a los grupos económicos que ya acapararon, ya son dueños de las tierras, y ellos presionan para que se haga. Y yo personalmente digo, no, que está bien, va a generar empleo, pero esa es la visión de desarrollo que queremos, de un desarrollo consensuado, de un desarrollo equilibrado que queremos alentar en los pueblos, en nuestras sociedades. Es decir, creo que esa no es forma de construir país. Esa es forma de destruir un país a través de qué? A través de ir acrecentando la inequidad, la exclusión. Ese es el gran problema central, de que la crisis se va a ir agudizando. ¿Verdad? Yo hay veces cuando reflexiono con gente como tú, que escucho, tú sabes que estamos metidos en la política muchos años, yo siempre les digo, ¿no? Hay que sumar esfuerzos, hay que tener, se puede decir, la capacidad de podernos unir, de pensar el Perú, más allá de una ideología, sino pensar el Perú en términos de desarrollo, ¿no? En términos de desarrollo y poder dar una propuesta también, entrar al debate, ¿no? Yo he visto algunos partidos que han querido, ¿no?, pretender, pero la desgracia de nuestro país es que no hay partidos ni los liderazgos suficientes, o la gente que piensa así como tú, la gente capaz, ¿no? No se mete en política. Por eso es que los malos, yo digo los malos para parafrasear a un autor inglés que dijo que si Hitler había triunfado era porque los buenos estábamos desunidos, ¿no? Y los malos estaban unidos. Parafraseando esa frase, yo digo, hay que tener la voluntad de gente como tú, como muchísima gente que hay de peruanos, que tenemos una visión clara de lo que debe ser el desarrollo del Perú con todos sus problemas. Debemos de unirnos en torno a propuestas. Por ejemplo, yo les decía a mis amigos, ya miren, partidos políticos tienen temor algunos de participar, porque algunas personas no desean, ¿no? Pero yo les digo, hay que hacer, en España yo conozco, me han hablado mucho, a pesar que yo nunca he ido a España, ahí existe la Fundación Pablo Iglesias. Entonces, es la que le provee de ideas, de proyectos, de los ejes del desarrollo como va España al PSOE, ¿no?, que es el partido mayoritario. Yo digo acá, ¿por qué no hacemos una fundación Perú siglo XXI, ¿no? O sea, como objetivo del desarrollo.
y juntar así a muchos profesionales de diversas disciplinas, porque hoy en día el conocimiento es multidisciplinario. Tú mismo hablaste, tenemos que estar desde gente que conoce el agro. Y yo también tengo amigos empresarios que me hablan, ¿no? Que son inversionistas de la costa, del agro. El gran problema para ellos va a ser de acá a unos años cuando no haya agua, porque hay déficit de agua en toda la costa, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer proyectos, desarrollar proyectos, ¿no? ¿Por qué hay alguna gente que dice, no, yo no me comprometo con este gobierno y lo dejamos que sucumba o que ahogue? Entonces, yo no soy de esa idea, ¿no? Para mí, al presidente Pedro Castillo, al margen de todo lo que se le dice, porque la verdad, yo veo los programas que hay en la televisión, en la prensa, ¿no? Eh, bueno, se quiere deslegitimar a un dirigente porque le pegó a su esposo, le pegó a su hija. La verdad que eso a veces es risible, ¿no? Porque también hay lo otro, ¿no? La mujer que le pega al hombre también, yo sé de eso, ¿no? Y con esto no avalo la violencia, ¿no? Yo estoy en contra de todo eso, pero deslegitimar con eso a un dirigente político me parece un error de un sector político del país, ¿no? O tergiversar lo que dice el presidente en una entrevista, y hay 5 jurisconsultos, todos son pues que han estado conviviendo con anteriores gobiernos y han hecho con otros gobiernos acusando de que es traición a la patria, ¿no? Yo la verdad en ningún momento yo he escuchado y lo he leído y he analizado el tema de lo que dijo el presidente a este periodista Rincón, como para acusarlo al presidente de traidor, ¿no? Esto es descocado es. Y veo detrás de eso un interés de tirarse abajo a un gobierno legítimamente construido. Y tú decías, hay veces, cuando tú analizas el por qué gana Castillo simplemente porque hay una gran masa de electores, que estamos sin trabajo. La pandemia nos ha desnudado como país, ¿no? Se perdieron cerca de 4 millones de empleos, ¿no? Se perdieron así de la noche a la mañana, se cerró todo. Yo cuando he ido a todo San Isidro, todo San Borja, lo que era oficinas, las veo vacías. Y tengo amigos que son dueños de algunos edificios, me dicen está vacío porque la economía de servicios se vino abajo, ¿no? Entonces, yo veo en la clase política, y esto debe ser una reflexión, te invito a reflexionar porque ya estamos casi al término de nuestro tiempo, a que hagas una reflexión sobre, debemos, o sea, de generar vasos comunicantes, ¿no? Tienes un hermano que es mi amigo también, Absalón, a quien le envío un saludo, y también a tu hermana Eva. Yo creo de que todos tienen desde sus espacios mucho que decir, mucho que dar, pero para el país, ¿ah? Por el país, hay que unirnos. Ese es mi mensaje en este programa, porque me interesaba tocar el problema agrario, porque yo creo que los próximos años, los próximos 20 años, si bien es cierto, hoy en estos momentos tenemos un buen precio de nuestro cobre, de nuestros minerales, de eso estamos viviendo o estamos de alguna otra forma, que no se vea mucho la crisis, pero yo creo que eso se va a terminar pronto. Y la minería se acaba, de acá a 100 años se acabará, pero el Perú tiene que diseñar un modelo económico y sobre todo echar, se puede decir, o sea, invertir en el agro. La única salida es que nosotros seamos un país productor de agrario, ¿no? Y hay que invertir, y yo estoy de acuerdo en todas tus propuestas, que hay que tecnificar, hay que electrificar, hay que ir al mundo, ¿no? A vender nuestros productos, porque al final creo que Latinoamérica es una despensa de alimentaria para todo el mundo de los países del norte, ¿no? Entonces, te invito a esa reflexión y a que te
despidas de nuestro público. Sí, gracias José, amigo, ¿no? Y bien por poder ciudadano, porque justamente creo yo que estos conversatorios deben ir acrecentando para que el ciudadano tome conciencia de su rol y responsabilidad y lugar que le corresponde en la nueva historia que queremos forjar, que queremos construir. Yo estoy consciente, anoche tuve una reunión, diríamos, de un alcance político, y alguien señalaba, y la mayoría señalaba, que hay que, por ejemplo, vacar o renunciar a Castillo porque no ha estado preparado para gobernar. Pues mi posición fue clara. Le dije, oiga, la Constitución no lo prohíbe. Punto. Entonces, aquí hay dos escenarios. Si él no estuvo preparado para gobernar, con la misma crudeza con que ustedes acometen hoy día, también hagamos lo otro. ¿Por qué no denunciamos a aquellos que sí se han estado preparados con todo, pero nos han robado como país? Es decir, uno tiene que tener los elementos suficientes y desapasionarse políticamente para proponerle al país lo mejor. Yo siempre digo, desde mi trinchera, mi bandera es el Perú, mi bandera es el agro, mi bandera es una sociedad más igualitaria, construir una sociedad más justa, tener un Estado al servicio del ciudadano y que el ciudadano empiece a sentir que el poder no lo tiene el Estado, el poder lo tenemos nosotros, pero en la medida solo sí cuando confluyamos en ese gran proceso, en esa gran unidad de que todos queramos un Perú grande, un Perú desarrollado, un Perú en la que todos y cada uno de nosotros, José, el pobre por ser pobre no tiene derecho a no formar parte y usufructuar la riqueza de nuestro país, de su tierra. Y eso es mi tesis siempre. Mira, a lo largo de mi vida, he dicho, ¿qué culpa tiene ese niño que nace de un hogar pobre o de un hogar carente de recursos materiales, que no pueda construir un horizonte de vida, de desarrollo y de éxito? Bueno, para eso está el Estado, pues. Un Estado en el que todos y cada uno de nosotros tengamos igualdad de oportunidad, que nos construya igualdad de oportunidades, no por el solo hecho de vivir en una clase mesocrática con dinero, se crean amos y señores del Perú. Ese Estado no lo quiero, siempre lo he señalado, José. Ese Estado, esos políticos que nos conducen a ese Estado, a seguir manteniendo ese statu quo de perversidad, de convivir con el mercantilismo, con el rentismo de clases empresariales, nos ha hecho tanto daño durante estos 200 años. Y yo espero, porque siempre digo, la esperanza es lo último que puedo perder yo, ¿no? Dios quiera que Pedro Castillo, proviniendo del campo, proviniendo del sector dirigencial, ¿no?, reaccione, reflexione y tenga la capacidad y la valentía y la hombría de salir a decirle al Perú, me equivoqué estos 6 meses, porque yo comparto los sueños de los peruanos, de que el mañana será mejor para bienestar tuyo y de tu familia y de las futuras generaciones. Eso de verdad lo quiero como peruano. Dios quiera que el presidente Castillo salga, porque pedir perdón de nuestros errores no nos hace menos, José, nos dignifica como ser humano. Y creo que estos 6 meses ha sido error, y que si no se corrige, la inmensa factura de estos errores simplemente lo pagaremos. Unos más, otros menos. Los que estamos viejos como yo, el dolor quizás no lo sufrimos tanto, pero los que nos siguen sí lo sufrirán mejor. Y eso no quiero para mi país, pero que nadie lo queremos para nuestra patria, José. Y por ello yo te agradezco muchísimo, amigo José, por compartir, y como reitero, lo dije al inicio, estas visiones, estos compromisos sociales con nuestra gente, ahí está incólume. Bien. Bien, Víctor, yo te agradezco tu reflexión que has hecho, y más bien hazme el lobbying para entrevistarlo a Axalón, ¿no? Me gustaría entrevistarlo también. Encantado. Me gustaría, porque me he planteado esa tarea, ¿no? Incluso entrevistar a mucha gente interesante, mucha gente
que yo he conocido en mi vida, ¿no? He tenido en mi vida, pues, encuentros con personas notables, ¿no? Uno de ellos es con Absalón, y me gustaría entrevistarlo. Así también a otras personas, ¿no? Mira, mi programa Poder Ciudadano está abierto, como tú dices, para reflexionar el país y para hacer propuestas en beneficio de nuestro país, porque al final se puede decir, ese sueño que tuvimos los muchachos, ¿no? De lograr una sociedad más justa, de lograr mayores posibilidades, ¿no? Dentro de lo que es la democracia, de poder salir adelante. Porque yo creo que vivimos el siglo XXI y no se debe morir mucha gente porque no tiene atención de salud. Y justamente eso es justicia social, ¿no? Invertir el Estado en los mejores hospitales, como lo ha hecho Bucali acá en El Salvador. Un señor hospital que no tiene nada que envidiarle a un hospital del primer mundo, ¿no? Claro. Y eso se puede hacer acá, sí se puede hacer. Es inaudito que nosotros tengamos un hospital del cáncer concentrado ahí en San Borja, pero no se haga una inversión de hospitales especializados en el sur, en el norte, en el oriente para el problema del cáncer, y mucha gente se muere a diario más que COVID, más que el COVID, ¿no? Mata el cáncer, mata la pulmonía, matan todas las enfermedades endémicas que tenemos. Entonces, yo creo que yo llegué a una reflexión, porque cuando era joven también yo creía pues de que hay que tomar el poder, ¿no? Y hay que tomarle el poder, arrancárselo a los que detentan el poder. Esa era una tesis en la década del 70, ¿no? Pero yo después, con la reflexión y la experiencia de la vida, yo digo, no, podemos construir un mundo mejor, estos sueños que los tuve, podemos concretizarlo hoy en día. Lo que falta yo siempre me he especializado en el tema de liderazgo, falta liderazgo. Y el liderazgo es colectivo también, por si acaso. Si nos juntamos tú, Absalón, yo y mucha gente que tenemos, van a haber un liderazgo colectivo. Entonces, y nosotros vamos a hablar de estos problemas, de soluciones de problemas. A nosotros nos interesa si el señor, me da risa, Héctor Valer Pinto le pegó a su esposa en un momento hace años, y con respeto lo digo porque parece que su esposa ya falleció también, ¿no? Pero a la prensa no le interesa nada eso, no hay respeto, sacarlo, ¿no? Y las formas, cómo se hace la política, o sea, uno, la verdad que hay da ganas de mandar, y disculpa que lo diga, la mierda todo y dedicarse, como siempre me han dicho a mí, ¿no? Dedícate a tu profesión, dedícate a ti, dedícate a tener, ¿cómo se llama?, más billetes, tener una buena residencia, tener un buen carro. Llega a eso, me dicen, ¿no? Has perdido tu tiempo. En verdad yo les digo, bueno, no he nacido para eso, ¿no? He nacido porque soy un dirigente social toda mi vida, ¿no? Y ahora quiero, en calidad de periodista, quiero aportar a que nos unamos los peruanos que tenemos fe en que nuestro país es rico, que nuestro país puede salir adelante, y que hay mucho más gente que un grupo de delincuentes, falciarios que llegan al poder, pero sin embargo venden puestos, ¿no? El 28 de julio me enteré que no voy a decir su nombre, porque no vale, no le tengo ningún. Este es un líder de un partido político que vendían direcciones, viceministerio, ministerio, era un mercado persa, me dijo el amigo que entrevistaba a la gente que iba a comprar. Así que a mí no me cuenten cuentos, ¿no? Estoy bien informado, tengo la gente que ha comprado puestos. Yo creo que debe haber un cambio. Ese cambio, desde nuestros espacios hay que realizarlo. El poder ciudadano puede generar, solos no somos nada, pero si ese poder ciudadano se va uniendo, este programa me lo auspicia la Casa del Ciudadano del Perú, ¿eh?
y estoy en esa tarea construyendo Casa de Ciudadano a nivel, y tú participaste en la fundación, me acuerdo. Así es. Entonces yo estoy en esa tarea, y yo creo de que ese poder bien organizado va a ser una institución ciudadana, democrática, en paz, sin violencia, pero eso sí, arrinconando a los corruptos, a los delincuentes disfrazados de cuello y corbata que asaltan el erario nacional, que con una palabrería radicaloide son peor todavía, porque emplean pues la verborrea, se puede decir, izquierdista, pero son tan corruptos como lo fueron exgobernantes, que no quiero decir nombres porque no se trata de eso, ¿no? Pero yo conozco, así que pónganse bien, yo les digo desde mi programa, pónganse bien porque cuando yo sea fuerte voy a decir nombres, con pelos y señales, quién compró, a cuánto y dónde están esos dineros. Esa es la clase política a la que hay que destruir, por si acaso, la que hace mucho daño, es una clase perversa, ¿no? El sistema de partidos, por eso es que están en crisis. Entonces yo lo que creo es que los buenos nos tenemos que cuidar. Y con esto, el día lunes, le entrevisto al comandante, al mayor Evaristo Castillo, para hablar sobre el país, para hablar lo que pasa en las Fuerzas Armadas, para hablar lo que es el narcotráfico, porque nos hemos olvidado que en el agro hay mucho narcotráfico, ¿no? Hay siembra de coca, ahora dice que todo chota, he leído un artículo, que todo chota es, ¿cómo se llama? Plantíos de ¿cómo se llama? De amapola, ¿no? Pero y la verdad es que, pucha, cada día más, la verdad. Ahí hay un corredor que no viene de ahora, viene pero de hace muchísimos años. Uf, de inicio de los 90, de los 1900, ¿no? O sea, no es novedad, lo que pasa es que ahora ya lo vuelve noticia, pero también es miopía del Estado, que nunca quiso hacer nada, ¿no? Y yo, permíteme, mi estimado José, entonces, yo me uno a este proceso de reflexión, de construcción de espacios reflexivos para lo que propones, pero mira, hay una palabra, liderazgo individual y colectivo. Y quienes han hecho que se confunda y se pervierta el noble significado de esas dos palabras son los mismos políticos. ¿Sí? Porque, discúlpame el término, hoy día al más personaje oscuro nos atrevemos a decirle líder. Sí. Es una vergüenza. Yo soy aprista y yo soy ayista, y nunca lo niego, pero yo entendí que hacer política es para servir, no para servirme. Nunca merecí un cargo público a mi partido cuando fue gobierno. Nunca. Porque yo sigo entendiendo que la política es para servir, no servirse. Hoy día formo parte de un colectivo político de centro, ¿no? Estamos formando un colectivo político de centro, Unidad Democrática de Centro, ¿no? Porque justamente queremos ser una confluencia de ciudadanos organizados en idea de centro, no los extremos. Y Dios quiera que culminaremos con un... Dime, ¿ahí está Borea? Está Alberto Borea, es un persona, una persona. Dile que no, encantado, y está Fernando Sillonis, está muchísimas personalidades. Trabajamos en la Casa de la Constitución que hizo Alberto y yo lo acompañé un buen tiempo, pero que salimos discrepando por el problema de Venezuela. Me dijo que un año Chávez se iba a ir y se equivocó, pues el chavismo sigue en el poder. Pero bueno, en política siempre hay divergencias de opiniones, pero lo importante es que tenemos una línea maestra de centro, ciudadanía, justicia social, ¿no? Y transparencia. Recordemos, y con esto concluyo, José, 23.000 millones de soles que según Contraloría nos roban cada año. La gran pregunta es, ¿dónde está podrido? En el sistema que se encarga de hacer que las leyes se cumplan. ¿Quién?
el sistema de justicia. Ese sistema es el peor cáncer que hoy día la sociedad la tenemos. Por eso ni políticos ni empresarios corruptos le tienen miedo, ni funcionarios, ni presidentes, ni ministros corruptos le tienen miedo. ¿Por qué? Porque esa es la famosa cárcel persa que no nos visibiliza los grupos de poder. Ahí está la podredumbre. Víctor, una pregunta final. ¿Tú crees, porque existen todas las posibilidades, ¿no? ¿Tú apoyarías al gobierno, acompañarías al gobierno en este tema del agro? Técnicamente, mira, José, y buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Para que vea usted y quienes nos siguen, que el país necesita de ciudadanos que conozcan, ciudadanos comprometidos con forjar, con resurgir y voltear esa página oprobiosa que 200 años hemos heredado. Colectivamente hemos hecho saber al presidente de la República dos documentos proponiendo qué es lo que hay que hacer para el agro, uno, y la otra diciéndole qué es lo que no debe de hacer en el agro. Ya, por eso cuando te comento esto, porque mucha gente me dice, oiga, pero usted critica, y le muestro, ahí está, señor, le digo, ahí están propuestas de qué hay que hacer y qué es lo que no se debe de hacer si queremos construir en este proceso, ¿no? de reflotar, de darle al agro dignidad, competitividad, rentabilidad, inclusión, pero inclusión de verdad, no inclusión de palabra como pervirtieron aquella frase tan hermosa que es incluir, ¿no? Mira, yo te digo, tú serías para mí un excelente ministro de Agricultura, ¿no? Y tú tienes la capacidad de convocar a mucha gente. Mira, el presidente tiene un primer grupo de asesores, que es su anillo, que lo cercan. Hay un segundo grupo también que lo cercan y hay un tercer grupo. Yo tengo acceso al tercer grupo, en esta casa, y voy a proponerte, ¿no? Voy a proponerte porque creo que hombres como tú, como Absalón, como Borea, como mucha gente que hemos conocido, ¿no? En mi vida, creo de que pueden dar mucho por el país, ¿no? Y ayudar a salir adelante. Mira, José, estimado José, Pepe, te comento, muchos dirigentes de lápiz me llaman a consultarme, a pedir mi idea, sugerencias. A veces nos reunimos acá cerca de la universidad, y se los doy, porque lo que yo siempre he hecho es aportar con mis ideas. No soy mezquino, porque no lo soy. Mis ideas se lo doy a todo aquel que quiere escucharme, pero con la verdad. Esto es lo que hay que hacer, esto no se tiene por qué hacer, y por esto. O sea, yo se lo he señalado a dirigentes de Perú Libre. La segunda reforma agraria no va a tener éxito en tanto no se parta de una refundación del aparato público. Y eso significa terminar con esa oprobiosa puerta giratoria. José, yo he pasado 18 meses como asesor en el sector y con conocimiento y autoridad lo digo. Y me retiré orgullosamente y satisfecho, pero conociéndolo por dentro. 18 meses de mi vida de casi 40 años, ¿no? Pero fue suficiente para saber que esa puerta giratoria es la que nos envuelve. De cada sol que se gaste, señor, ahí se gasta alrededor de 80 centavos. 20 centavos llega al campo. Cuando en mi lógica, por experiencia, conocimiento, no, es que tiene que ser al revés. Si queremos un agro, hay que darle la vuelta. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con técnicos comprometidos, con técnicos decentes, que conozcan cada uno su especialidad, porque la mejor la mejor propaganda que se le hace a un gobierno es poniendo buenos funcionarios, buenos servidores públicos, ¿no? Y cumpliendo lo que tú dices. Modestamente el cariño, el respeto que yo tengo en el campo es porque
Si yo me comprometo, eso lo hago en el tiempo y como se lo dije. Y esto es lo que no existe, pues. Siempre hay un momento para atender, siempre hay un momento para un consejo, ¿no? Porque ambos momentos tienen uno solo: mi compromiso con el agro, mi compromiso con mi país y con mis buenos amigos como usted para seguir impulsando. Muy bien, Víctor. Ya el tiempo, ya me va a cortar el programa, ya habrá oportunidad de seguir conversando, y a nuestro público televidente del Perú y del mundo, hasta el próximo viernes, hasta el próximo lunes, que voy a entrevistar al mayor Evaristo Castillo sobre temas de drogas, sobre temas de inseguridad, sobre temas que pasa en la Fuerza Armada. Entonces, me despido y un agradecimiento profundo, mi estimado Víctor, para ti, para tu familia y para tus hermanos. Vaya mi saludo. Gracias, mi estimado José. Buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Nos vemos.